2 días de que inició la fase 3 de la pandemia de COVID-19, varios hospitales en la Ciudad de México se encuentran saturados. De acuerdo con las autoridades de salud, el pico máximo de contagio será entre el 8 y 10 de mayo. Significa que en las siguientes 2 semanas, muchos hospitales podrían colapsar por la falta de camas, médicos y equipo para atender la demanda de pacientes en estado crítico. El gobierno federal ha identificado 4 regiones a nivel nacional con mayor saturación de camas: Zona Metropolitana del Valle de México, Tijuana en Baja California, Monclova en Coahuila y Culiacán en Sinaloa. Veamos cada uno. Zona Metropolitana del Valle de México. La metrópoli más poblada del país, con 21 millones de habitantes, es la más afectada. Cuenta con 54 hospitales públicos y 1,800 camas para atender los casos graves de pacientes con COVID-19. En este momento tenemos un 34% de capacidad todavía, es decir, hay 34% de saturación, pero como ustedes están viendo, pues va creciendo de manera importante. De acuerdo con el gobierno capitalino, de los 54 hospitales, 8 están marcados en color rojo. Significa que ya no tienen disponibilidad para atender a más pacientes. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Tlalpan, Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga en Cuauhtémoc, Hospital de Infectología 1 La Raza en Azcapotzalco, Hospital Regional 1 de Octubre ISSSTE en Gustavo Amadero, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en Tlalpan, Hospital General Dr. Manuel Gia González en Tlalpan, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en Tlalpan, Hospital General José María Morelos y Pavón en Iztapalapa. Otros hospitales de la zona metropolitana están marcados en amarillo. Su ocupación de camas está entre el 50 y 80%. Significa que en cualquier momento podrían cambiar a rojo y no recibir a más pacientes. Hospital Bicentenario Independencia ISSSTE en Tultitlán, Estado de México. Hospital Regional ICEMIM en Tlalnepantla, Estado de México. Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca, Estado de México. Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México. Hospital General ISSSTE en Metepec, Estado de México. Hospital General Tacuba en Miguel Hidalgo. Hospital Juárez de México en Gustavo Amadero. Hospital General de Zona 1 IMSS en Benito Juárez. Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro en Benito Juárez. Centro Médico 20 de Noviembre ISSSTE en Benito Juárez. Hospital General de Zona 1 IMSS en Benito Juárez. Hospital Regional General Ignacio Zaragoza ISSSTE en Iztapalapa. Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad, informó el pasado 19 de abril que los hospitales de la dependencia federal en la zona metropolitana tienen un total de 526 camas de terapia intensiva, de las cuales 449 ya están ocupadas. Las camas ocupadas hasta hoy a mediodía más o menos, son de 449 personas en estado crítico, camas disponibles solamente 77. Reyes Terán aclaró que son las camas disponibles solo en los institutos destinados para COVID-19 de la Secretaría de Salud y que no incluyen a las camas de la red hospitalaria del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Marina y centros privados que se sumarán para asistir en la contingencia. El incremento de pacientes graves en la Ciudad de México por COVID-19 preocupa a las autoridades de salud. En solo 10 días, entre el 3 y 10 de abril, informaron que aumentó en más del 100% el número de personas intubadas por COVID-19 al pasar de 128 a 265 casos. Al declararse el 21 de abril la fase 3 de la pandemia, la cifra de pacientes graves también se amplió, de 265 a 529 intubados. Significa que en una semana se sumaron 264 nuevos enfermos en condición grave en la capital del país, es decir, otro 100%, o el equivalente al 200% sumando las últimas 2 semanas. Esto representa un promedio de 37.79 casos diarios, que irán aumentando conforme lleguemos al pico máximo de contagios. De seguir la misma tendencia del 100% de incremento semanal, significa que para el día 10 de mayo habría entre 1,800 y 2,000 enfermos graves en la Ciudad de México que necesitarían un ventilador mecánico. En marzo pasado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, afirmó que en los 30 hospitales locales solo había 691 ventiladores disponibles, más los ventiladores que se podrían sumar de otros hospitales como los del Ejército, la Marina y privados. Aún así, el escenario para cubrir la atención de enfermos graves en el Valle de México por COVID-19 en las siguientes semanas será complicado. Como dato adicional, ¿cuántas pruebas de detección de coronavirus se han realizado en la Ciudad de México? Lo de las pruebas se han hecho 5,030 exactamente al día de hoy.
5,000 pruebas para una población de 8.8 millones de habitantes. Otros países con una población similar, como Israel con 9 millones, ha realizado más de 14,000 pruebas a sus ciudadanos, según datos de la OMS. Baja California. La Secretaría de Salud Estatal reportó el 22 de abril que se alcanzó un nuevo máximo de 123 casos nuevos confirmados y 37 muertes en un solo día, la mayoría en Tijuana, para sumar un total de 133 decesos por coronavirus en Baja California. En la misma fecha, la Secretaría de Salud Federal reportó que eran 118 decesos en el estado. Las cifras no cuadran. ¿Dónde quedaron las otras 15 defunciones que no reportó? En cuanto a casos positivos, el gobierno de Baja California informó que suman 1,047. La ciudad de Tijuana, considerada el epicentro de contagios en el país, encabeza la lista con 588, lo que representa el 57% del total en la entidad. 2 de los 3 hospitales de Tijuana, acondicionados para atender la demanda de pacientes con COVID-19, están rebasados. De las 161 camas de la Clínica 1 del IMSS y del Hospital General, solo quedan 25 libres. Y el Hospital 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, considerado como híbrido porque recibe pacientes generales y de coronavirus, de 263 camas, le quedan disponibles 150. Significa que solo hay 175 lugares para recibir a los pacientes más graves en Tijuana, y aún no se alcanza el pico más alto de contagios. Coahuila. En Monclova, la Clínica 7 del IMSS está a punto de colapsar. Las 30 camas para atender a pacientes con COVID ya están llenas. Otros 6 enfermos graves se encuentran intubados en el Hospital General Amparo Pape del mismo municipio. A esto se suman los más de 30 trabajadores de salud infectados y un médico muerto. Actualmente hay 171 casos positivos en Monclova, incluido un niño de 11 años y 21 decesos. El gobierno del estado acaba de instalar un hospital móvil con capacidad de 60 camas e igual número de ventiladores para hacer frente a la pandemia en este municipio. Sinaloa. De los 573 casos positivos de COVID-19 en el estado, 307 se encuentran en Culiacán, donde suman 40 fallecidos, convirtiéndose en el tercer municipio a nivel nacional con más decesos, seguido de Tijuana con 86 y Gustavo Amadero en la Ciudad de México con 44. Las 30 camas habilitadas en la clínica del ISSSTE en Culiacán para atender a los pacientes de COVID están saturadas. El resto de los hospitales pertenecientes al ISSSTE en la entidad se encuentran a más del 70% de su capacidad, según informó el mismo instituto. Sinaloa también es el estado con el mayor número de trabajadores de la salud infectados por COVID-19, con un total de 126, incluido el director general de la clínica del ISSSTE en Culiacán. De estos 126 médicos y enfermeras contagiados, 5 han perdido la vida. Así es como los hospitales en México están enfrentando la pandemia del COVID-19. Muchos en peligro del colapso sin los espacios, equipo y personal suficiente. La salud de miles de personas está en riesgo. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC.